En medio de todo el colapso vial están los baños públicos. Un mono se acaba de orinar encima de alguien. Hay una rata aquí. Hay una rata en la acera en medio de la gente. No me muerda, Ratatouille. Se podría decir que las vacas son los perros callejeros de India. Es lo que se encuentra en la calle. Son las que escarban los basureros. Andan chupando todo, andan regando todo por todo lado. Son intocables. Nadie les puede hacer daño. Lo que hacen es empujarlas, hacerles sonido, porque son sagradas. Y vienen y se las rocían a este dios que está aquí. Este es uno de los principales para ellos. No me lo van a creer, acabo de encontrar una feria en India. Vean el nivel de ruido, está en 101. No se oye nada. Por $medio me van a pesar y depende de lo que pese, me van a decir el futuro en una pantalla. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, estamos de vuelta en el mítico, en el legendario país. Nos encontramos en India, el país más poblado del mundo. Aproximadamente 1.500 millones de habitantes. Más o menos el 18% de toda la población del mundo está en este país. Se podría decir que 1 de cada 5 personas en el planeta es India. Lastimosamente, este país es conocido en parte por el extremo caos, por la basura, por tener más de 20 de las 30 ciudades más contaminadas del mundo, y se puede sentir en el aire a la hora de respirar, en el polvo, en los alrededores. A simple vista se puede ver. Incluso esta ha llegado a ser la ciudad más contaminada de todo el mundo. Espero que estén listos para ver profesiones raras, callejeras, animales sagrados en la calle que nadie puede tocar ni hacerles daño, monos caminando por los cables, un caos ordenado que de alguna manera funciona, y cosas que solo India puede ofrecer. Acompáñenme. Específicamente nos encontramos en Delhi. Específicamente nos encontramos en Delhi, la capital de India, una ciudad que solo esta ciudad tiene más población que muchísimos países. Tiene más de 32 millones de habitantes. Y en zonas como esta se pueden encontrar hasta 25,000 personas por kilómetro cuadrado. Para que lo dimensionen mejor, en una ciudad gigante como Nueva York hay aproximadamente 10,000 personas por kilómetro cuadrado. Aquí hay más del doble. Estar aquí nunca deja de sorprender. Es increíble el caos ordenado que existe. Ni siquiera se puede pasar, no hay chance. Además, toparse animales sagrados como las vacas por la calle, monos en los cables, perros esparciendo basura por todos lados. Hay una rata aquí. Hay una rata en la acera en medio de la gente. No me muerda, Ratatouille. Las vacas son como perros. Son las que se encargan también de romper la basura, de comerse todo lo que se encuentran. Y nadie las golpea, nadie les hace daño, porque recuerden que son sagradas. Es de lo más normal del mundo toparse baños públicos en todas partes. Vean ahorita donde nos encontramos, en medio del corazón del mercado. Vean cuántas personas, cuánto tráfico, las calles, y detrás de mí está el baño. No tiene puertas, no tiene cortina, no tiene nada. Es abierto. Usted llega, orina y sigue con su vida totalmente normal. Entonces, en los alrededores de esos baños, imagínense cómo huele. Huele muy fuerte a orina. Están usando un toro para mover la carga. Por supuesto, tiene que ser un toro, porque una vaca... Namaste. Una vaca sería prohibido, la vaca es sagrada. Pero van usando un toro en medio de la calle, en medio de todos los carros, de la gente, para mover la carga. Vean los callejones, son de 2 metros tal vez. Apenas caben los peatones y las motos, y extra. Hay una vaca gigante aquí, normal. Y a nadie le importa que esté ahí. Hay una vaca, pasa la gente que lleva carga. Yo estoy haciendo fila, yo estoy esperando mi turno para pasar, al igual que otras personas, pero voy a tener que meterme. Si no, no voy a poder pasar nunca. Ellos son buscadores de oro. Si ustedes notan, ellos están fuera de una joyería, en la cañería, porque en la joyería normalmente ellos pulen el oro, pulen las piezas que van a vender y sale polvito. Ellos están en el caño esperando a ver qué sale, qué tanto oro logran recoger para volverlo a vender, y probablemente se lo vuelvan
llevan a vender a la misma joyería. Entonces se ven en el caño haciendo lo que hacen la gente que busca oro en los ríos, que mueven la tierra y van filtrando hasta que salen los pedacitos de oro, pero lo están haciendo en las aguas negras. Vean qué risa, imagínense en qué ganas de guindarlos. Aquí encementaron todo esto y a todos los perros del barrio se les ocurrió venir a caminar. Ahí quedaron marcadas para siempre. Se podría decir que las vacas son los perros callejeros de India. Es lo que se encuentra en la calle, son las que escarban los basureros, andan chupando todo, andan regando todo por todo lado y son intocables. Nadie les puede hacer daño. Lo que hacen es empujarlas, hacerles sonido, porque son sagradas. Es una realidad. Las vacas son sagradas en India, pero ¿por qué son sagradas? Resulta que la vaca es vista como una fuente de vida, de abundancia y de maternidad, porque da leche. De hecho, hay quienes la llaman Gau Mata, que es la madre vaca. Todo esto se remonta a hace muchísimos años, cuando las vacas no solo daban leche, sino que también utilizaban las heces, la caca de vaca, para producir combustible, y utilizaban estos animales para trabajar la tierra. Me imagino yo que les ponían una yunta o algo para trabajar el campo. Entonces, matar una vaca era visto como una estupidez. ¿Quién va a matar un animal que, además de que da comida, trabaja el campo? Entonces la vaca empezó a formar parte de la cultura. Luego se prohibió matar a la vaca, y en la actualidad usted puede ir cadena perpetua a la cárcel por matar una vaca en diferentes estados de India. Y además, algo muy curioso es que las vacas que se encuentran en la calle normalmente son vacas enfermas, de gente que las tenía en su casa, las ordeñaba, les sacaba leche, y cuando dejó de producir leche la tiraron como un perro a la calle y andan por aquí deambulando, pero nadie les hace daño. Ellas pueden entrar a caminar por las aceras, se pueden meter en la pista y la gente simplemente frena, no se molesta, porque más bien es un buen signo, un buen presagio que las vacas estén aquí entre ellos. Este es como un mercado de trabajadores. Aquí vienen las personas que están desempleadas, que tienen conocimientos en electricidad, como plomeros. Aquí hay maestros de obras. Si ustedes ven, ellos tienen las herramientas al frente, están listos para trabajar. Ellos vienen para que alguien que necesite construir algo en su casa, remodelar, levantar un edificio, venga, los contrate y se van de inmediato. Muchos de ellos no son ayudantes, sino que son maestros de obras. Es un poco más caro pagarles a ellos que a un ayudante. ¿Él a qué se dedica? ¿Ab क्या करते हैं? Carpentura. Lo hacen de banderas, todo eso. ¿Y cuánto vale contratarlo a él un día de trabajo? कितना मिलता है आपको? 1000 rupias. Como en dólares, como se puede ser, $11 americanos. ¿Y cuántas horas de trabajo son? कितने घंटे काम करते हैं आप? 8 घंटे 8 horas. 8 horas de trabajo. 1 घंटा लंच De 8 horas también hay un descanso de 1 hora para el almuerzo. Entonces total son 7 horas para trabajo al día. ¿Él a qué se dedica? क्या करते हैं आप? प्लोमेरो. ¿Y cuánto vale el día de trabajo como plomero aquí? कितना मिलता है आपको पैसे? काम नहीं है इस टाइम बैड है 15 दिन का Ajá. Bueno, ganancia como al día entre 8 o 9 dólares. अभी मिल जाता कभी नहीं मिल Pero a veces si no tienen buen trabajo, entonces cobra poco, como 5 o 6 dólares americanos más o menos al día. Depende de la época del trabajo que tiene. परेशानी से बैठा हूँ क्या कराएं Pero ahora no tiene trabajo, entonces está esperando a alguien que si contrata puede dejar el precio como 5 o 6 dólares americanos. मजबूरी वाली काम हो जाए Porque tiene sus problemas es propio, entonces puede cobrar lo que depende del tiempo que tiene. ले जाओ 50 रुपये रोटी राटी खाते Sí, y seguro que es lo que trabaja por vivir, la comida para su familia y ya está. La mayoría de estas personas, de la gente que trabaja con el rickshaw y en todos estos trabajos, vienen de las zonas rurales. Eso es lo que causa una migración interna masiva que hace que la ciudad crezca a una velocidad que no le da tiempo al sistema de adaptarse. Porque imagínense, en un país con 1.500 millones de habitantes, los millones de personas que vienen de las zonas rurales a buscar oportunidades, a buscar trabajos en la capital, en las grandes ciudades, son demasiadas. Entonces no da tiempo de que pueda haber un sistema para recibirlos. Simplemente todo crece de manera acelerada. Hay momentos en que las calles se bloquean por completo. No hay movimiento para ningún lado. Y les quiero mostrar sin cortes, en tiempo real conmigo, cómo es caminar por aquí. Hay que abrirse paso, hay que meterse casi que a la fuerza para poder pasar. Vean el tráfico. En muchos lugares, en horas como esta, se avanza más rápido caminando que tomando un tuk-tuk o un taxi. Vean donde están preparando toda la comida a la par
de este tráfico. Es increíble, uno no entiende cómo funciona, pero funciona. Incluso chocaron. Chocaron aquí. Mi hermano chocó con el de la moto. Vean esto colapsado. No se puede pasar para ningún lado. Ni siquiera los que llevan carga en bicicleta. Namaste. Una locura. Esta gira por India me tiene muy emocionado porque a pesar de que esta es una realidad que no se puede ocultar, la basura, el caos, que India tiene muchas de las ciudades más contaminadas del mundo, también hay otra cara. Hay una cara donde hay lujo extremo, riqueza, lugares espectaculares que esta vez los vamos a ir a buscar. Porque me incluyo, yo no conozco esos lugares, ni siquiera los he visto en internet, nadie los muestra, solo se muestra esto y solo se habla de esto normalmente. Entonces, suscríbanse. Es totalmente gratis, suscríbanse, activen las notificaciones porque se viene una gira épica donde vamos a ir a buscar de todo, vamos a ver de todo en esta ocasión. En India se encuentra la mayor cantidad de vegetarianos del mundo. Se estima que más o menos hay como 300 o 400 millones de vegetarianos. ¿Y quién mejor que Lucky? ¿Qué dice Lucky? No sé si lo recuerdan, amigos. ¿Cuánto tiempo, Lucky? Después de 5 años estamos contando, ¿no? Encontrando. 5 años más o menos han pasado. Ya es un businessman. Gracias. Vean el hombre como anda mudado. Namaste. Quien me recibió por primera vez en la India. Lucky, cuéntenos por qué hay tantos vegetarianos en India. Lo que pasa es que los hindú, los religión enseñan en los libros sagrados que no puede comer carne. Entonces esta práctica de no comer carne. Entonces por eso son vegetarianos. Y no se come carne por el cuidado a los animales. Por el cuidado también por animales. Porque ellos su pensamiento que si comemos animales es como estamos matando los animales. Entonces no es nuestra cultura para matar animales. Por ejemplo, de la vaca, lo que sea, no podemos matar. Entonces es lo mismo que no podemos carne de cualquier animal. Hay una enseñanza del hinduismo que es no hacerle daño a ningún ser vivo y ahí se incluyen los animales. Exactamente. Entonces, por eso es que tanta gente decide ser vegetariana, para seguir el hinduismo como es. Una de las cosas más impactantes que se encuentra uno nada más pisar la India es la religión. Aquí la religión predominante es el hinduismo. En un país con 1.500 millones de habitantes más o menos, aproximadamente el 80% de la población es hinduista. También se encuentra el islam, el sijismo y otras religiones, pero predomina el hinduismo. Es una de las religiones más antiguas del mundo y no existe un solo libro del hinduismo, no existe un fundador. Hay muchísimos textos como los Vedas, como el Ramayana, el Bhagavad Gita, que tienen escritos sobre el hinduismo. Los templos son de esta manera. Hay muchísimos dioses diferentes en los templos. Hay millones de representaciones, millones de dioses diferentes en cada templo y hay un dios para cada cosa que ustedes se puedan imaginar. Hay un dios para la protección, uno para la virilidad, uno para el equilibrio, uno para la salud. Son incontables. Incluso no todos los hindús creen lo mismo. Hay tanta diversidad que en diferentes partes de India hay dioses que ni siquiera los de otras zonas conocen. Por ejemplo, en el sur tienen ciertos dioses que no hay en el norte y viceversa. ¿Por qué es que hay tantos millones de dioses, Lucky? Porque ahí tiene más de 80,000 dioses que tenemos. Además, la gente no lo sabe, las caras de los dioses, no lo conocen. Nunca porque lo han visto. Nunca lo han visto en su vida. Pero lo que pasa está escrito en Bhagavad Gita, que tenemos más de 80,000 dioses y cada uno dibujan lo que es. Entonces la gente tiene creencia porque es Dios Shiva, es Dios Rama, es Dios Hanuman, pero nunca lo saben la cara exactamente cuál es de cada dios. Entonces hay estatuas, por ejemplo, de Shiva, que es uno de los dioses principales, que a pesar de que es el mismo, tiene rostros diferentes. Sí, claro, tienen demasiado diferentes maneras que puede ver aquí, que lo que estamos, otra cara. Si vamos a parte del sur de la India, otra cara.
cada uno que vamos al templo de Shiva tiene otra cara. No se puede ver que es el mismo Dios Shiva. Eso es lo que puede ver, por ejemplo, ¿cómo se dice? Serpientes, la enseñanza, los estilos del estilo como lo pone, puede saber que es Dios Shiva. O está escrito el nombre de Dios Shiva, puede saber que es Dios Shiva. Pero nunca nadie sabe cuál es la cara de Dios Shiva ni de otros dioses. Del hinduismo fue que nació el sistema de castas. Si alguna vez han escuchado del sistema de castas de India, nació del hinduismo, tiene más de 3000 años de historia. Es un sistema en el que básicamente usted nace en una casta y eso no se puede cambiar durante toda su vida. Existe la casta de los maestros y sacerdotes, que es la que está más arriba. Los sacerdotes que ustedes ven al frente de las figuras que están sentados recibiendo a la gente, ellos son de esa casta más alta. Luego está la casta de gobernantes, la casta de empresarios, dueños de negocio. La cuarta casta, la última, es la de los obreros, pero existe una casta más, que es la que está en el piso, es la casta de los Dalit o los intocables, que nosotros ya hicimos un video en el canal fuertísimo sobre ellos. El gobierno ha intentado prohibir el sistema de castas, de hecho es penado por la ley discriminar a alguien por la casta, pero imagínense, en una religión que tiene 3000 años de historia, esta costumbre ha sido imposible de erradicar, aún sigue funcionando ese sistema. Así funciona un templo, quiero que entren conmigo a verlo. Ella aquí, por ejemplo, ella tiene un collar que tiene muchas bolitas, apenas se alcanza a ver que lo tiene ahí debajo del pañuelo en la mano. Ella lo que hace es repetir el nombre de algún dios 100 veces o 1000 veces, dependiendo de lo que esté pidiendo. Esta persona está poniendo eso en la cabeza, esa pintura. Y por aquí está el altar principal. Las personas compran ofrendas fuera del templo y las vienen a dejar aquí. Muchos compran esa botellita que ustedes ven que tiene la ofrenda, que la venden como agua del Ganges, del sagrado río Ganges para ellos. La compran afuera y vienen y se la rocían a este dios que está aquí. Este es uno de los principales para ellos. Ahí está la vaca que normalmente acompaña a este dios. Hay otros dos por allá arriba donde están los sacerdotes que les comenté, que son de la casta principal, y así son las ofrendas. Las personas traen lo que compraron, le ponen agua encima, lo tocan y se tocan ellos, cantan. Al templo se entra descalzo, se dejan los zapatos afuera y podría llegar alguien a robárselos, pero se cree que si alguien se roba los zapatos que deja la gente fuera del templo, se lleva las malas energías que esa persona traía. Entonces no lo hacen, normalmente les da miedo. Ahora vamos a dejar un tema claro de una vez por todas. No todos los indios son hindús. Hindús son los que pertenecen al hinduismo. Entonces, a los de India se les llama indios. Todos los de India son indios. Nosotros en Latinoamérica le decimos indios a los indígenas. Pero si yo, por ejemplo, a ellos les digo, vean un indio, no lo estoy diciendo de mala manera. No es una ofensa, es el gentilicio. Entonces, no todos los indios son hindús, ni todos los hindús son indios. Alguien en Costa Rica podría convertirse al hinduismo y ser un hindú sin ser indio. No sé si me explico. Un mono se acaba de orinar encima de alguien. Si ustedes creían que las cosas no se podían poner peor con el tráfico, la gente, la basura, pues sí se podía. Hay monos en el enredo de cables eléctricos, pero una manada. Anda la mamá, los bebés, véanlos aquí. Los monos bajan, roban comida, roban cosas y vuelven a subir. Vean dónde están bajando a ver qué encuentran. Hay que tener mucho cuidado porque están muy habituados, ya están acostumbrados a las personas. Imagínense convivir aquí todos los días. Están acostumbrados a saltar, agarrar lentes, bolsas, sobre todo si ven un bolsito para abrirlo y escarbarlo. Hay que tenerles cuidado a estos perros, mejor veámoslos de largo. Uy, uy, uy. A pesar de que un mono se acaba de orinar encima de alguien y de que se roba todo, nadie los golpea tampoco. Resulta que aquí en India existen templos dedicados a ciertos animales. De hecho es 100% real que existe un templo dedicado a las ratas. Yo ya estuve ahí, les voy a dejar ese video aquí abajo en la descripción si lo quieren ir a ver. Este templo de las ratas existe porque la gente cree que sus familiares en esa aldea reencarnan en ratas. Existe también un templo de monos en el que ya estuve la otra vez. Pero ¿por qué son sagrados? Porque
el mono, la cobra, el tigre y diferentes animales son sagrados. Resulta que en el hinduismo, diferentes dioses que ellos tienen son representados con animales. Por ejemplo, Hanuman es un dios que lo representan con la forma de un mono. Entonces, cuando las personas ven los monos, los ven como un animal especial, como que ese animal representa a su dios Hanuman. Entonces no se le hace daño y se deja quedito. Más bien son un buen presagio, son una bendición para ellos. Es más, que venga el experto, Lucky. De hecho es el dios favorito de Lucky. Por eso sé que nos puede explicar bien. ¿Qué significa cuando llega un mono? Por ejemplo, ahorita que llegaron los monos, se orinaron en alguien. ¿Qué significa? ¿Qué piensa la gente? Bueno, el pensamiento de la gente cuando un mono viene de repente por cualquier lugar, lo saluda porque representa a Dios Hanuman, más poderoso del mundo. Entonces, cuando viene, dice, hola, namaste, muchas gracias para venir aquí. Porque es buena suerte. Totalmente vino Dios Hanuman. Se ve bien que haya llegado el mono. Exactamente, se ve buena suerte, súper bien. ¿Qué otro animal es bien visto así como sagrado cuando llega? Bueno, otro animal puede ser pavo real. El pavo real. Pavo real también está muy sagrado porque representa Dios Kartik, que es hermano de Dios Ganesha. Y otro animal, bueno, rata. La rata. La rata está sagrada también, pero no de las casas. Está sagrado cuando vamos al templo de rata. Está sagrado. Ok, entonces no todas las ratas son sagradas. No son. Solo las del templo de las ratas. Exactamente, porque los restos da igual, lo matan. ¿La matan? Lo matan. En medio de todo el colapso, eso, namaste. En medio de todo el colapso vial están los baños públicos. Esto que está aquí en la esquina es el baño público. El tema de la contaminación en India es real, es un tema bastante grave. Se estima que mueren unos 2 millones de personas al año por la contaminación. Por ejemplo, nos encontramos grifos, agua del tubo pública en todas partes, pero que es muy peligrosa. Yo leía que el cuerpo en realidad nunca se adapta, simplemente como que empieza a tolerar un poco mejor, pero que nunca se adapta por completo a esto, que esto siempre trae problemas a largo plazo. Por ejemplo, el agua que nos encontramos aquí, a pesar de que hay aguas que sacan de pozo, también hay bombas para sacar agua de pozo. Igualmente el suelo está contaminado, son tantos los desechos y las tuberías son viejas que el agua se mezcla con toda la contaminación que hay en el ambiente. Incluso estudios han llegado a encontrar que hay desechos humanos, materia fecal en el agua que sale del grifo. Esta agua en el mejor caso le da a usted diarrea, pero puede dar cólera y otras enfermedades muchísimo más graves. Pero ese no es el mayor problema. Mucha gente no toma el agua que sale directamente del tubo, sino que la agarra, la hierve. Los que pueden compran botellas o pasan camiones cisterna repartiendo otro tipo de agua. Uno de los principales problemas reales de la contaminación es la contaminación del aire. El aire aquí tiene niveles de contaminación unas 10 veces mayor a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, que se ve mucho a la gente tosiendo. Se siente en la garganta al respirar, sobre todo las partículas de polvo y la contaminación que se encuentra en el aire, producto de tantos carros, imagínense, millones de fábricas, de la quema de plástico y de otras fuentes. Caminar por aquí en un día normal como hoy puede equivaler a fumarse unos 20 cigarros, pero si fuera un día en el que hay más smog, en el que dependiendo del clima la contaminación queda más atrapada aquí, puede equivaler a fumarse 50 cigarros en un día. Ese es el daño que se le hace al cuerpo. Yo pensaba que el cuerpo humano se llegaba a adaptar a la contaminación porque a simple vista parece que a ellos no les afectara, pero es que simplemente lo tolera un poco mejor, pero el daño igual se hace lentamente. Mucha gente empieza a padecer de asma, empieza a padecer de enfermedades respiratorias y eventualmente de cáncer en los pulmones. Oigan, aquí suena el pito, el claxon todo el día. Y no es que la gente esté enojada, así es como se comunican. De hecho, la gente muchas veces va contenta y va pegada al pito mientras va sonriendo. Esta es una de las ciudades más ruidosas del planeta. De hecho, a mí me marca que los decibeles ahorita están en 92. Me marca en amarillo. Los decibeles pueden llegar hasta 100 y se mantienen constantemente durante todo el día. Eso va provocando daño en los oídos y también mantiene a la gente como estresada también.
que reacciona a cualquier cosa con enojo porque está uno irritado de tanta bulla. Mi hermano se dedica a comprar billetes, pero o sea, yo no entiendo, esto no es ni destruido, es que ya no hay billete. Por ejemplo, vean este que compró, vean estos otros de aquí, un billete quemado. Y el negocio es que él compra estos pedacitos de billete y, por ejemplo, yo llego con un pedazo de un billete de 100 rupias, entonces él me dice, por ese pedazo le puedo dar 50 rupias o 30 rupias. Él me da billetes buenos, yo me voy y luego él agarra ese billete de 100 y va al banco, no sé si une varios pedacitos para tenerlo más completo, y por ese de 100 a él le dan 70 o le dan 60, entonces esa es la ganancia que él obtiene. Uno de los trabajos que se desarrollan aquí alrededor del mercado es jalar mercadería, ya sea en un carrito, en un rickshaw, o ya sea con su cuerpo, agarrar una carreta y jalarla con todas sus fuerzas. Ellos ganan de 1 a 2 dólares por cada viaje, pero no pueden hacer muchos al día por esto, porque colapsa por completo el tránsito. Este muchacho tiene un montón aquí parado y no puede avanzar, entonces se hacen muy poquitos viajes al día y se paga de acuerdo a la distancia. Vea él, lleva una carreta llena de sacos, incluso tiene que llevar ayudantes porque es demasiado peso y el pago se lo dividen entre todos. Vea, la gente se enoja y quieren meter las cosas a la fuerza. Esta carreta la quieren meter a la fuerza y tiene demasiado peso. El del frente tiene que frenarlos porque imagínense, él no lo puede parar. Si pega contra una moto, te hace daño, te pone violento el tráfico. La primera vez en mi vida que yo salí de América fue para venir directo a la India, un destino que muchísimas personas me di cuenta que dejan de último, ya cuando han viajado el mundo y han viajado a diferentes zonas de la tierra, vienen aquí. En cambio, este fue el primer lugar que yo visité, así que guardo muchísimos buenos recuerdos aquí, pero ahora que vuelvo 4 o 5 años después, lo veo totalmente con otros ojos, entiendo un poco mejor la cultura, cómo funcionan las cosas, cómo hay orden dentro del caos. Es una locura cuántos recuerdos encontrados. ¿Cuántos de ustedes habrán llegado a este canal por aquel primer video en India? Es posible encontrar oficios callejeros bien fuera de lo común. Incluso hay doctores callejeros. Ahorita aquí en la acera, prácticamente en el camino de los peatones y de las motocicletas, hay un doctor. Él se hace llamar un doctor, un experto limpiando oídos. Vale $0.50 limpiarse el oído con él. ¿Puede preguntarle dónde aprendió a limpiar oídos? आपने मतलब फैमिली से सीखा है ना? ये हमारे वालिद साहब काम करते थे, ये चौथी पीढ़ी मेरी है। Bueno, viene de familia, como 4 generaciones, madre और mía. इसी बाजार के अंदर 41 साल हो गए मुझे। Y por él trabajado desde 41 años que sigue trabajando él. Tiene 41 años limpiando oídos. Claro, y con experto de familiares generoso, ¿no? Generoso. Generación. Oye, se transmite de generación en generación la enseñanza. Un experto, ¿cómo puede ser? No aprendió como doctor. Tiene que limpiar los doctores. Pero a ver, el hombre con la experiencia, con experto, está limpiando muy bien. Pregúntele si los indios tienen muchos problemas en los oídos. इंडियंस के पास मतलब प्रॉब्लम होती है तो इसलिए साफ करवाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कान में गंद पैदा होती है। गंद जो होती है वो नस्ले के पानी की जब बाहर निकल के जमती है तो उसको निकालनी पड़ती है, जिसके डॉक्टर कम से कम मामूली बात में 2-2.5 हज़ार रुपये लेते हैं। Lo cobra solo 40 rupias, que son como 30 o 40 céntimos dólares, ¿no? Pero lo que está cobrando, súper barato. Los doctores cobran $30, $40, $50 para limpiar los orejas. कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पुरानी मूंगफली का दाना होता है, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उसको बिना ऑपरेशन के निकाल देंगे हम। Okay. जो कि 25-30 हज़ार रुपये खर्चे मांगे और यहाँ पे 400-500 रुपये देते में भी डरते हैं। Bueno, la gente en India, claro, que no tiene buen sueldo, entonces prefiere pagar poquito y lo que hacen mejores. Entonces no quieren ir al doctor que paga mucho. Entonces van a los expertos de operación o de orejas, lo que sea. Por eso. हमारे औजार होते हैं जो हम इससे अपने हाथ से बनाते हैं और केमिकल से सफा करके रखते हैं इसे। Bueno, estos son 2 instrumentos, ¿no? Puedes decir que limpia con químico, limpia bien, tiene varias, limpia bien, después lo hace. Tiene varios, mira, hay otros, mira. Es un experto, hermano. Es un experto. En ciertas zonas están prohibidos los carros y reinan los rickshaws. Es lo que más se ve, son las venas de este lugar. Son los que llevan las cargas y la gente de un lugar a otro. Un viaje en rickshaw puede valer más o menos $1, $0.50, dependiendo qué tan lejos vaya usted. Vamos a experimentar esta belleza. No sé cómo lo hacen, pero logran que esto funcione. Hay zonas donde a simple vista parece que no puede pasar ni un peatón, pero ellos pasan en
Miren estos bichos. Estamos atascados. Vean las cosas, no podemos pasar. Vean la gente y los vehículos, todos atorados. Yo sigo sin entender cómo funciona, pero cuando algo funciona, déjelo quedito, no lo toque. Esto que les voy a decir, lo vi en una película, pero leí que es real, que esto sí pasa en India. Y es que hay una mafia que se dedica a agarrar niños de la calle y volverlos ciegos para mandarlos a pedir dinero porque dan mucha lástima, entonces la gente les da más dinero. Y al ver a estos cieguitos que están por ahí cantando, los recordé. Es un tema sumamente impactante que leí que pasa por aquí. ¿Qué me está diciendo? Él está diciendo lo que ahí está vendiendo el chai, porque de recién tenemos primer ministro que se llama Narendra Modi. Él estaba vendiendo el chai en su ciudad, entonces está muy conocido Narendra Modi porque estaba vendiendo el chai. Es lo que está contando este hombre. Me está contando que el primer ministro vendía té en la calle. Claro. Y ahora es primer ministro. Exactamente, hermano, eso. Vean, así se ve la venta del chai. Es el té más famoso de aquí de India. Es un tecito que se hace hervido, como con leche. Tiene cardamomo, tiene un sabor fresco. Yo no lo puedo probar aquí en la calle, es peligroso, pero este puesto es famoso. La gente hace fila aquí para comprarle el té a mi hermano. Sobre la comida callejera, que yo sé, no se hagan. Yo sé que ustedes se lo están preguntando, ya me iban a preguntar. Sobre la comida callejera que se ve muy desasiada en la calle. Hay lugares donde efectivamente todo es con la mano, con desaseo. Pero como todo en la vida, también hay restaurantes hiper top lujosos donde me gustaría ir en esta gira. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios si les gustaría conocer esa otra parte, porque siempre vemos nada más esta de la calle. Muchas personas en la ciudad no tienen refrigeradora, entonces existe esta profesión, este negocio que es la venta de bloques de hielos. Mi viejo por aquí agarra el hielo, lo parte en pedazos y un bloque como este, por ejemplo, vale unos 30 centavos. Estos bloques me recordaron a Juanito y a Luisito allá en Ecuador. Les mando un abrazote, que bajaban los bloques de hielo del Chimborazo. Pero ahorita que va entrando el verano, empieza a surgir este negocio que es la venta de hielo para mantener las cosas frías o tener agua fría. Quiero ver si ustedes lo escuchan. Escuchen. Hasta la misma gente de aquí está tosiendo de la combinación de polvo con especias que hay en el aire. Es increíble. Un dato curioso es que los chiles en realidad no son tan rojos. Véanlo ustedes aquí, pero los que están a la venta se ven así. Eso es porque todos los pintan. Ese tarrito tiene pintura y pintan los chiles de rojo. Son los maestros del marketing en persona. Se me están saliendo los mocos en esta zona, pero dicen que hay zonas donde lo que pasa es que uno llora. Este es el mercado de especias más grande de todo Asia. En India se producen alrededor del 70% de las especias de todo el planeta. Por eso la comida aquí tiene ese sabor, ese sazón. Por eso es tan especiada. Y en esta gira vengo dispuesto. Creo que estoy preparado a probar la comida india. Suscríbanse y estén pendientes. Superficialmente se podría decir que la gente de la India es muy desasiada, muy sucia, que hay mucha basura y ya. Pero tratando de entender el problema, tratando de entender por qué estas partes del mundo son así, me encontré lo siguiente. Leí que el crecimiento en India ha sido tan rápido, son tantos millones de personas que migran de las zonas rurales a la ciudad buscando oportunidades, que la ciudad no se pudo adaptar a la misma velocidad, que la ciudad tiene sistemas para recoger basura, pero es más la basura que se produce que la que pueden tratar. Entonces las personas fueron creciendo viendo todo lleno de basura, viendo cómo sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos botaban la basura. Entonces lo normalizan. Llega el momento en que, como no hay dónde tirar la basura, no hay un punto específico donde ponerla, la basura simplemente se tira. Se crece con esa cultura, es parte del sistema. Y a pesar de que sí he visto que hay algunos puntos donde la gente apelota la basura, entran los animales callejeros, entran los monos, entran los perros callejeros y las vacas que agarran la basura y la esparcen por todas partes. Entonces es como un ciclo sin fin, pero es un sistema. Va más allá de que simplemente la gente sea desasiada.
Cuesta transitar aquí. Me duele la garganta, ya me cuesta hablar. Vean los cables en la cabeza de la gente. No me lo van a creer, acabo de encontrar una feria en India. Vean el nivel de ruido, está en 101. No se oye nada, no entiendo nada. Pero vean este juego. Se paga por montarse en un botecito que con las manos usted va moviendo las ruedas en una gran piscina. Se ve muy épico, simple pero épico. En serio, los niveles de ruido no tienen sentido. No tiene sentido. Allá nosotros en las fiestas comemos cosas muy dulces como churros. Quiero ver qué comen aquí. Heladitos, algodón de azúcar, fideos con vegetales. Claro, aquí no se puede consumir carne, está prohibido. Entonces se consumen vegetales. Vean la cantidad de especias. Un pancito, una salsa. Este se tira frito. Y este, uy, vean qué belleza. Uy, uy, uy. ¿Por qué todo lo dañino se ve tan bueno? Más vegetales, lentejas. Eso es como un vaso de leche. Es yogur en 30 centavos más o menos. Nos van a enseñar cómo se consume el famoso pan masala. Esta es la hoja de pan. Ahí tiene dulces, tiene anís y diferentes ingredientes maquiavélicos. Ese es el toque secreto. Se consume así con fuego. Hermano, ¿cómo se mete eso a la boca? Bueno. No me puedo atrever a tanto. Y siguió con su vida normal. De solo verlos me mareé. Por $0.50 me van a pesar y depende de lo que pese, me van a decir el futuro en una pantalla. A ver qué tiene el futuro para mí. नमस्कार, आप 65 किलो हैं, 65 किलो हैं, 65 किलो हैं। आप मदद करने वाले व्यक्ति हैं, सबकी मदद करेंगे। Me dio miedo. नमस्कार। Que tienes 65 kilos y tú vas a ayudar mucho en tu futuro, es lo que está diciendo tu futuro. Es algo pregrabado para cada peso probablemente. Me dio miedo, por un momento creí que me estaban hablando a mí directamente. Vean el mecanismo de esta tracción. Es una... Vean cómo se mueve. Yo no confío en este, la verdad. Está pegado a un eje y hace que la rueda vaya sobre el caminito que hay. No hay un riel ni nada, simplemente un motor que empuja la llanta. Mejor me aparto. Vean el sistema de los carritos, se giran a fuerza. Ok, lo frenan. Alguien se quería subir. Súbase y dele. Claro, así se ahorra electricidad. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Este primer video de vuelta en la mítica India. Cuéntenme ahí abajo qué les pareció. Déjenmelo todo en los comentarios. Y como les dije, suscríbanse que nos vamos a hacer una gira increíble por India. Vamos a ir a zonas muy poco conocidas de este país. Además, a otro tipo de realidades. Vamos a buscar otra cosa. Antes de terminar, los dejo con 30 segundos sin cortes hermosos por aquí. Venga. Así es moverse por aquí. Ahorita tenemos suerte porque colapsó. Entonces no han pasado los de allá y está libre esta parte del camino. Vean todo, escuchen el sonido ambiente. Yo lo que les dije de los estornudos y así. ¿Qué está haciendo mi hermano allá arriba? No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que volvió al bello caos de India. Dicen que uno vuelve donde fue feliz.